Hola, buenas noches. Por aquí estamos tratando de llevar la palabra, ¿verdad? En forma de cuento para entretener más a los niños, tanto niños como adultos que se suman a escuchar. Pero quisiera, ¿verdad?, que usted pudiera taguear a sus amistades que tengan niños mejor, para que puedan instruirse y escuchar de la palabra de Dios. En esta hora, hoy vamos a obtener un personaje que va a ser de mucho agrado, un personaje que les va a gustar la forma en que actuó, y un personaje que, siendo pequeñito, se hace grande ante los ojos de Dios. Hoy vamos a hablar de Zaqueo. Dios les bendiga a todos. Chicos, chicas, Dios les bendiga a todos. Me gustaría que buscaran a los niños y que por favor que los pusieran a estar atentos, ¿verdad? Y que a mediados que va corriendo el programa, me gustaría que ustedes dieran los nombres de ellos, porque ellos como niños se van a sentir bien felices y orgullosos de escuchar que yo los nombre, ¿verdad? Que yo los llame por su nombre y los salude. Yo soy maestra de niños por muchos años, y verdaderamente mi pasión pues son los niños. Y hoy vamos a hablar acerca de un personaje que ante los ojos de Dios, siendo pequeñito, se hizo grande. Y vamos a hablar, este personaje lleva por nombre Zaqueo. Tal vez muchos de ustedes haber oído de este personaje, porque esta es una historia bíblica, pero tal vez en la forma en que yo lo cuento, pues es diferente, pero sigue siendo una historia bíblica. Así es que comuníquense, escriban los nombres de los chicos, escriban los nombres de los papás, de los grandes que se han puesto y han sacado de su tiempo para escucharme, y en unos segundos comenzamos ya. La historia bíblica para niños presenta Jesús y Zaqueo. Un día Jesús pasó por una ciudad llamada Jericó. En esa ciudad había sido destruida porque había habido un rey llamado Josué hacía ya mucho tiempo, y entonces no le había dado mantenimiento, por un decir, ¿verdad?, a la ciudad, y la ciudad se fue destruyendo poco a poco. Se destruían los parques, se destruían los templos, las sinagogas, se destruían los hogares de las personas, y cuando vinieron a ver, la ciudad estaba destruida. Pero ahora era el tiempo, y había llegado un tiempo donde ahora se iba a ser reconstruida. Y entonces allí pues vivía mucha gente, y entre ellos había un hombre llamado Zaqueo, el cual yo pienso que si esa ciudad estaba destruida, la iban a reconstruir, Zaqueo podía aportar de su tiempo, podía poner sus manos. Pero vamos a ver lo que pasaba con Zaqueo. Vamos a ver. Dice probablemente Zaqueo y las otras personas en Jericó pues no lo querían. No querían mucho a Zaqueo porque es que él le cobraba los impuestos. Y para los que saben lo que es los impuestos eran los taxes. Zaqueo mandaba parte del dinero al gobierno, pero se guardaba mucho para él. El otro lo mandaba ¿a dónde? A su bolsillo. Y siendo él cobrador de impuestos,
enriqueció mucho a Zaqueo. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Tal vez su casa fue la casa más grande, fue la mejor del lugar, fue la más linda, fue la más preciosa. ¿Por qué? Pues porque él tenía dinero que le robaba a muchos del pueblo. Pero también fue muy bajito. Mira qué cosa. Zaqueo, siendo un hombre grande en mente, con una mente, ¿verdad?, que se le dañó en un momento, pero Zaqueo nunca había llegado a la altura de la mayoría de las personas. Todas las personas eran mucho más grandes que él en el pueblo. Él creció en posesiones, pero en estatura se quedó igual, se quedó pequeñito. Y Zaqueo, cuando oyó que Jesús iba a pasar por esa ciudad, pues él escuchó, ¿verdad?, que Jesús estaba en Jericó, pero no tal vez que iba a pasar por el lado donde él iba o donde él vivía. Pero cuando se enteró, el pequeño cobrador de impuestos de taxas quería ver al hombre de Nazaret que se decía ser hijo de Dios. Y sí, es hijo de Dios, decía la verdad. Pero había mucha gente, demasiadas personas querían seguir tras Jesús para escuchar una y otra vez las enseñanzas que salían de su boca. Y las personas eran más altas que Jesús. Y aprovecho este momento, fíjense, para recordarles que en estos momentos de crisis que estamos pasando con lo de la pandemia, por favor, no lleven a los niños a donde hay muchas personas. No vayan ustedes mismos a donde hay muchas personas sin protegerse. Y antes de entrar a la casa, por favor, protéjanse para que no vayan a contaminar a ninguna de sus personas queridas. Y entonces, siguiendo la historia, pues todas las personas de ese pueblo eran más altas que Zaqueo. Y Zaqueo, ¿cuántos han sabido que Zaqueo tuvo que subirse a un árbol? Pues sí, Zaqueo se fue adelante del pueblo que seguía a Jesús, y entonces vio un árbol y se subió, y el árbol era un árbol de sicómoro. Y oye, se me viene a la mente, ¿cuántos de ustedes se han subido a un árbol? Porque yo también fui pequeña, ¿sabes? Y yo también me llegué a subir en los árboles que habían en la finca mía en Puerto Rico, y me subía a los árboles y me dejaba que el viento meciera las ramas, y eso para mí era bien divertido. Pero le voy a exhortar a mamá y a papá que cuando pase todo esto, que los lleven a algún lugar donde haya árbol y que les ayuden y les enseñen a subirse a un árbol. Ustedes verán que es una experiencia bien linda. Pero Zaqueo tuvo que subirse a un árbol, y Zaqueo tuvo una idea. Se adelantó a la multitud, se subió a un árbol cerca del camino, porque él pensó, desde allí, de lo alto, él podría ver a Jesús. Y estando allá en el árbol, arriba, se acomodó en las ramas y allí esperó a que Jesús pasara. Y él, en su mente, él decía, desde aquí podré ver bien a Jesús. Desde aquí lo podré ver, tal vez le veré sin que él me vea. Y por su mente pasaban muchos pensamientos, ¿verdad? Porque yo solamente quiero verlo, porque yo no quiero mezclarme con él, yo no quiero tener una amistad con él, porque dicen que como él reprende espíritus malignos, que como él hace sanaciones, que como él hace milagros, yo no quiero que también él vaya a saber lo que hay en mi mente y me vaya a reclamar. Y así
Zaqueo se quedó ahí quieto. Pasó Jesús. Cuando Jesús está debajo del árbol, mira hacia arriba, porque ¿saben algo? Que Jesús sintió que alguien lo estaba mirando, y no era Papá Dios, no era su padre. Él sabía que Papá Dios lo miraba todos los días, pero él presintió que había alguien más. Y cuando miró, el pequeño cobrador de impuestos tal vez no podía creer lo que sus oídos estaban escuchando, ni lo que sus ojos estaban viendo. Zaqueo, bájate, apúrate. Zaqueo, Zaqueo, baja. Y díganle conmigo para que Zaqueo pueda escuchar. Repítanlo conmigo. 1, 2, 3. Zaqueo, baja, baja, a prisa, baja. Papá, ayúdalo porque los niños casi no se oyen. Una vez más. Zaqueo, baja, a prisa, baja. Que hoy quiero cenar contigo. Quiero ir a tu casa a comer. Jesús se paró debajo del árbol. Le estaba mirando, le estaba llamando. Y Zaqueo se quedó perplejo, pensando que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. No solamente que lo estaba llamando, que lo había reconocido, sino que también podía ver lo que había dentro de su mente, de su cabeza. Sí, Zaqueo estaba sorprendido al escuchar a Jesús llamarlo. Debe de haber estado tan asombrado cuando Jesús dijo: hoy debo quedarme en tu casa. Y Zaqueo dijo: ¿que se va a quedar en mi casa? Ah, pero en mi casa hay espacio. Ah, pero mira qué bueno que él va a ir a mi casa y él va a ver mi casa grande, mi casa linda, mi casa donde él va a poder comer, porque en casa hay de todo. O sea, oye, pero que cuando Zaqueo estaba bajando, oye, casi se resbala y casi se cae de cabeza, por poco da con la nariz en el piso. Pero Zaqueo se puso de pie, aunque no pudo, su estatura, ¿verdad?, no le permitía estar muy alto, pero se puso en pie. Bajó tan rápido como pudo y cayó al piso. Zaqueo estaba tan y tan contento porque el corazón de Zaqueo comenzó a cambiar. La actitud de Zaqueo comenzó a transformarse, porque si Jesús visita tu vida se transforma. Si Jesús visita tu hogar, tu vida toman un giro diferente. Y en cuanto Zaqueo sintió y escuchó y pudo sentir que la voz de Jesús entraba en su corazón, en su mente, él sabía que estaba en el mejor lugar, que Jesús visitaría su casa. Pero las demás personas no. Las demás personas no estaban contentos. La gente que rodeaban a Jesús allí comenzaron a decir: ah, pero entonces tú vas a ir ahora a visitar la casa de ese pecador. Pero porque es que tú no conoces a Zaqueo. Tú sabes solamente, ves a Zaqueo, que Zaqueo es un hombre pequeño. Pero tú no sabes que Zaqueo es un pillo. Zaqueo nos roba. Zaqueo nos cobra de más en los impuestos. Y todos se enojaron porque siempre Jesús se mezclaba con esa clase de personas. Jesús le trajo una vida nueva a Zaqueo. Jesús comenzó al entrar en la vida de Zaqueo a hacerlo una nueva persona, como te podría pasar a ustedes y a mí. Yo desde pequeña dejé que Jesús entrara en mi corazón y hoy me convertí en una vieja, pero aún todavía Jesús vive y mora en mi corazón. Aún todavía hoy Jesús es el dueño de mi vida. Jesús es el que dirige mis pasos. Y Zaqueo tomó la decisión, y entonces cuando estaba dentro de su casa, Jesús comenzó a hablar con Zaqueo y Zaqueo le abrió su corazón.
y Zaqueo comenzó a decirle cosas de él. Empezó a decirle: Señor, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y si yo he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces. O sea, la vida de Zaqueo cambió totalmente y comenzó a confesarle a Jesús. Le dijo, todo lo de mis bienes, yo verdaderamente lo he obtenido, pero no de una forma correcta. Por eso yo voy a devolver lo que me he robado y voy a dar de mis bienes a los pobres que tanto lo necesitan. Y Jesús le dijo: no, cállate, no me digas nada más, no me cuentes, porque yo conozco lo que hay en tu vida, yo conozco lo que hay en tu corazón, yo te conozco lo que hay en tu mente. No tienes que decírmelo, porque yo sé lo que tú estás pensando. A Jesús le agradó la nueva vida de Zaqueo. A él le encanta ver a las personas arrepentirse de sus pecados y hacer lo correcto. Jesús dijo, cito en la Biblia: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel día en Jericó, Jesús encontró a Zaqueo. Jesús lo encontró, un Zaqueo que vivía una vida llena de pecado, una vida que vivía llena de mentiras. Y Jesús transformó esa vida en un hombre de bien, en un hombre que de ahí en adelante iba a ayudar a la ciudad en la cual vivía. Ahora le voy a pedir a cada uno de ustedes, antes de despedirme, que vamos a cantar un corito. Hay un corito que se llama así mismo, Zaqueo. Repitan el nombre, Zaqueo. Apréndanse en ese nombre. No diga Raqueo, no. Zaqueo. Zaqueo. Repítanlo. Y papá, mamá, junto con ellos, por favor canten, porque así ellos van a poder lograr que la melodía y la letra penetre en su mente y ellos puedan aprender la historia de Jesús y Zaqueo. Y el corito dice así: al toque de 3 lo vamos a comenzar. 1, 2, 3. Zaqueo era un hombre pequeñito era él. Subióse a un palo sicómoro para ver a su señor. Y cuando el señor pasó, le dijo: Zaqueo, baja a prisa, que vamos a tu casa a comer, que vamos a tu casa a comer. Zaqueo era un hombre pequeñito era él. Subióse a un árbol sicómoro para ver a su señor. Y cuando el señor pasó, le dijo: Zaqueo, baja a prisa, que vamos a tu casa a comer, que vamos a tu casa a comer. Y paren, escuchen, Jesús recibió esa invitación y fue a la casa de Zaqueo y comió con él y comió con su familia, porque en la casa de Zaqueo había muchas provisiones. Habían frutas, habían panes, habían bizcochos, habían merengue, había muchas comidas sabrosas. Y ahí Jesús participó con él. Volvemos a cantar. Zaqueo era un hombre pequeñito era él. Subióse a un árbol sicómoro para ver a su señor. Y cuando el señor pasó, le dijo: Zaqueo, baja a prisa, que vamos a tu casa a comer, que vamos a tu casa a comer, que vamos a tu casa a comer, que vamos a tu casa